dice lo siguiente: la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador implicaría poner en riesgo uno de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión y fomentar el crecimiento, como es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto lo dijo BBVA Bancomer. De acuerdo con un análisis realizado por el banco, los cambios propuestos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la iniciativa de reforma a la Constitución vulneran el marco jurídico institucional en que en la actualidad dota de certeza jurídica a las partes involucradas en la generación, distribución y comercialización de energía. La institución financiera consideró que estas modificaciones incrementan sustancialmente el control del Estado en el sector a costa de los intereses de los inversionistas privados y de la actividad económica en su conjunto. Asimismo, el banco BBVA Bancomer comentó que dichas reformas violentan los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros, en donde tratados de inversión y de libre comercio, los cuales, bajo la ley mexicana, están a la par de los derechos otorgados por la Constitución. A ver, voy a tratar de explicarle. ¿Se acuerda que antes de la revocación, la semana pasada, el gran tema era que la Corte, supuestamente, según López Obrador, avaló la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica? Pues eso fue una mentira. Lo cierto es que lo único que hace con esta tontería que hicieron en la Corte, pues es casi obligar a todos los inversionistas extranjeros que trajeron su dinero para invertir en la reforma eléctrica, en la industria eléctrica que abrió a la iniciativa privada el expresidente Peña. Bueno, pues todos esos van a demandar masivamente al Estado mexicano. Demandas por miles de millones de dólares. Demandas que van a ser más costosas que el FOBAPROA, más costosas que la deuda externa, etcétera. Demandas que van a colocar a México en el bote de la basura, porque ya no va a haber quien traiga su dinero para invertir frente a un loco como López Obrador. Entonces, estos señores de BBU tienen muy clarito que el tiempo que viene, si López sigue con sus locuras, va a ser un tiempo de ruina económica. Y le voy a leer la columna de una vez, que se llama La derrota de López en la Suprema Corte, porque tiene que ver, va directamente vinculado con esto. Si escuchan ruidos, porque parece que arriba están trabajando. Y bueno, pues ya se les pidió que ¿no se escucha? Bueno. La derrota de López en la Suprema Corte. Pueden decir misa López Obrador, sus aplaudidores y lacayos, pero lo cierto es que la Suprema Corte le recetó una penosa y escandalosa derrota al presidente mexicano. Incluso Obrador puede mentir todo lo que quiera, inventar, por ejemplo, que la Corte avaló su ley eléctrica, y hasta puede engañar de manera compulsiva a tirios y troyanos. En efecto, López puede simular y engatusar a miles o millones de mexicanos con el cuento de que está feliz y que es histórico el resultado de la Corte. Puede seguir mintiendo a los ojos del mundo con el cuento de que la Corte declaró constitucional su reforma eléctrica y que ese supuesto acto de valentía ayudará a bajar los precios de la electricidad. Sin embargo, la terca realidad, igual que no pocos especialistas en la materia confirman que el mandatario mexicano miente por enésima ocasión, ya que no solo su ley eléctrica vive sus últimos momentos, sino que su reforma para desaparecer la inversión privada en el sector eléctrico también está tocada de muerte. ¿Por qué? Porque López sabe que su ley eléctrica recibió una paliza por parte de la Corte
paliza que en ese caso sí es histórica, además de que también sabe que su reforma eléctrica no prosperará en el Congreso. Y por esa razón, porque el presidente ya percibe el olor de la derrota, el mandatario prepara el terreno y dice que en caso de que el Congreso rechace su enmienda constitucional en materia eléctrica, no se llevarán el litio, en otra balandronada propia de un fajador callejero. Y también por eso desde Palacio preparan todo el aparato político para intentar un albazo legislativo. Es decir, que de manera tramposa la reforma eléctrica podría empezar a ser discutida en la Cámara de Diputados justo al arranque de la Semana Santa. Es decir, mañana podrían empezar la discusión. Y es que para nadie es nuevo que el gobierno de López Obrador gusta no solo del típico albazo legislativo, sino del sometimiento de los contrapesos, además del chantaje y la incondicionalidad. Todos saben, por ejemplo, que el martes 5 de abril López ordenó cancelar la sesión plenaria de la Suprema Corte, que resolvería una controversia constitucional sobre su ley eléctrica, porque las posturas de los ministros no le eran favorables. Horas después, el miércoles 6, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, visitó la Suprema Corte para apretar tuercas a los ministros rebeldes y, de manera curiosa, el jueves 7, al reanudarse la sesión del Pleno de la Corte, se habían alineado los astros para darle gusto al dictador López. Como recuerdan, ese jueves se produjo una alineación nunca vista. Sí, a pesar de que 7 ministros de la Corte documentaron violaciones graves a la Constitución en la reforma eléctrica de AMLO, 4 de ellos dijeron todo lo contrario y ganó la postura minoritaria. ¿Por qué prevaleció el criterio de 4 ministros lacayos de AMLO sobre 7 ministros no alineados al presidente? Porque así lo establece la propia Constitución en su artículo 105, que dice: las resoluciones de la Suprema Corte en materia de controversia constitucional solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Es decir, que en un solo caso de controversia constitucional contra la ley eléctrica, un solo caso de decenas de controversias y cientos de amparos en el mismo sentido, la Corte no reunió la mayoría de votos exigidos para declarar, en ese ejemplo específico, que la ley eléctrica violenta la Constitución. Y aquí empiezan las preguntas. ¿Por qué valen más los 4 votos de ministros que dicen que la ley eléctrica de AMLO es constitucional que los 7 votos de los ministros que dicen que la misma ley eléctrica de AMLO viola la Constitución? Porque se trata de un capricho legal. Es decir, así fue construida la norma por el constituyente permanente, que es el Congreso. Hasta aquí se podría decir que López Obrador consiguió una victoria, ya que en el caso específico de una sola controversia constitucional, la Corte resolvió que la ley eléctrica no era violatoria de la Constitución. Sin embargo, una controversia constitucional no hace verano. ¿Y eso qué significa? Que a pesar del resolutivo de la Corte del pasado jueves 7 de abril del 2022, nadie, ni el presidente, ni la Suprema Corte, ni el Congreso, pueden decir que la ley eléctrica de AMLO es constitucional. ¿Por qué? Porque cualquier mexicano o cualquier empresa nacional o foránea que se sienta afectada por la ley eléctrica de AMLO puede recurrir a la figura de amparo contra la también llamada Ley Bartlett, y tales amparos tienen la posibilidad de ganar casi 100 de 100. Y la razón de esa certeza se localiza en que 7 ministros de la Corte coincidieron en que la ley eléctrica de AMLO violenta la Constitución, a pesar de que el máximo tribunal no logró la mayoría de 8 votos que exige la Constitución para declarar inconstitucional la citada ley. Dicho de otro modo, que tanto los particulares como las empresas nacionales o foráneas que se vean afectadas por la ley Bartlett pueden invocar los criterios jurídicos de uno o de todos los ministros de la Corte que señalaron inconstitucional la ley eléctrica de AMLO y tienen la certeza de ganar el 100% de tales amparos. Y es que los criterios emitidos por uno o más ministros de la Suprema Corte no solo son criterios de ley, sino que son argumentos inatacables e inexcusables. De esa manera, los jueces de distrito y los colegiados que resuelvan los amparos contra la ley Bartlett
no tendrán más remedio que otorgar el amparo a los quejosos, si es que invocan los criterios de uno o de los 7 ministros que declararon que la ley eléctrica de AMLO es inconstitucional. Por eso veremos una lluvia de amparos contra la multicitada ley eléctrica y también por eso queda claro que la Suprema Corte derrotó al presidente mexicano y es previsible que en el otro extremo la Cámara de Diputados le dé la puntilla a la reforma eléctrica al tiempo. ¿Qué le pareció? Este texto enojó a muchos lopistas, se hicieron rabiosos como changos con rabia.